Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. 98,5% de cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral. Comunidad Ciudadana con 36,7% y el MAS y PSP con 46,83%. Ya ganamos en la primera vuelta. Evo Morales se adjudicó el día de hoy el triunfo en la elección presidencial del pasado domingo. Aunque aún no termina el escrutinio oficial, el mandatario ya celebra y se proclama como mandatario reelecto. Resta que se cuente 1,85% de los sufragios que, según el líder, no cambiarán la tendencia. El cómputo otorga una ventaja de 10,22 puntos a favor de Morales sobre su contrincante, el opositor Carlos Mesa. Con este resultado, Evo Morales se convertiría por cuarta vez consecutiva en el presidente de los bolivianos. Carlos Mesa anunció también la formación de una alianza política para presionar al gobierno. El candidato informó que representantes de partidos políticos, comités cívicos, miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil se sumaron a esta iniciativa. Según afirmó Mesa, uno de los objetivos será hacer que se cumpla la voluntad de la ciudadanía en la elección presidencial y se respete la transparencia del proceso. También llamó a los electores a manifestarse para defender sus derechos. La Coordinadora de Defensa de la Democracia, instrumento democrático y abierto a la participación de todas las bolivianas y bolivianos, respondiendo al mandato del voto popular y a la movilización activa y pacífica del pueblo, resuelve, primero, exigir la convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral administrada de manera idónea, independiente e imparcial. Segundo, convocar a la ciudadanía, a organizaciones sociales, instituciones y personalidades a sumarse a la Coordinadora de Defensa de la Democracia y mantenerse movilizada pacíficamente hasta lograr el respeto de la voluntad popular. Es dado en la ciudad de La Paz a los 24 días del mes de octubre de 2019. Cuando son las 5:09 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, quiero saludar a Carlos Sánchez Berzaín, máster en Ciencias Políticas y director del Instituto Interamericano de la Democracia. Señor Berzaín, buena tarde, gracias por acompañarnos. Encantado, Idania, un gusto a usted y a toda la importante audiencia. Igualmente. NTN 24. Igualmente para nosotros tenerlo. Evo Morales se ha acreditado el triunfo en la primera vuelta, no se le reconoce por el otro lado. ¿Se concretará esta vez la burla a la voluntad popular? Bueno, lo que Evo Morales ha hecho es completar el iter criminis de la falsificación y el fraude electoral. Él empezó eso con su campaña y con su candidatura misma, porque es un candidato que está prohibido a ser candidato por su propia constitución y por el referéndum del 21 de febrero de 2016. Y ha llevado a cabo una cadena de fraude que se cerrará hoy día cuando el Tribunal Electoral, que depende absolutamente de él, que fue uno de los órganos que también lo habilitó prevaricando, diga que ha ganado. Y ha ganado con una cadena de fraude que, gracias a Dios, ha sido de dominio público mundial, en la que se ha ido viendo cómo han aplicado en Bolivia la guía, el guión del castrochavismo, que aplicaron, por ejemplo, en Venezuela cuando Maduro les robó la elección a Capriles. Apagan la luz, dejan de computar por cualquier motivo. Unas horas después de que eso ha sucedido, el candidato que no alcanzaba los
porcentajes que necesitaba, aparece ganando, y después cuando se consolida ese triunfo, entre comillas, que no es sino una maquinación criminosa, sale el supuesto candidato ganador, que es el dictador, y proclama que va a defender la democracia, que lo amenaza un golpe de Estado, que la derecha y el imperialismo lo atacan, y pone en marcha un proceso de represión. Estamos en esa etapa misma del guión, en esa escena. Hoy día el tribunal, en unas horas más, va a decir que Evo ganó con una diferencia del 10 y algo %. Evo Morales ya se ha autoproclamado ganador, y más que eso, el Grama y los periódicos de Cuba hace 2 días ya han publicado los resultados finales, y los invito a verlos en el internet. Y ahora viene en marcha la movilización de defensa del fraude electoral. Evo Morales ha convocado sus cocaleros y ha convocado sus movimientos sociales que equivalen a los colectivos de Venezuela, y vamos a ver una situación muy tensa en Bolivia porque el pueblo está indignado, y semanas antes de la verificación de la elección, los cabildos abiertos de la ciudadanía en la mayoría de los departamentos del país le han señalado a Evo Morales que si hace fraude nadie lo va a reconocer. Entonces, cuando Evo Morales sea proclamado hoy día ganador supuesto, va a ser un usurpador más del poder, y va a entrar a la categoría de Maduro. Bueno, usurpador o no, está allí, usurpador o no, lo que no quiere o pareciera no querer es dejar el poder. Usurpador o no, por 4ª vez estaría ocupando la presidencia de Bolivia. Bueno, mire, lo de usurpador tiene una importancia muy grande, porque algo que caracteriza a la democracia es la legalidad y la legitimidad. Y Evo Morales no tiene ninguna de las dos. No tiene legalidad porque es un candidato que estaba prohibido y porque ha hecho fraude electoral probado ante los ojos de todo el mundo, incluida la OEA, que ha pedido una segunda vuelta. Y no tiene legitimidad porque va, en base a ese fraude, como usted dice con esa frase, usurpador o no, pero usurpador sí, ha de querer quedarse en el poder, al que llegó elegido por 5 años sin derecho a reelección. Y en el enero próximo va a cumplir Evo Morales 14 años. Y con esta maniobra que está haciendo, se agrega un cheque por 5 años más, o sea, 19 años. Ese solo dato muestra que es un dictador. Y es un dictador en el modelo castrochavista que se maneja en Venezuela, en Nicaragua, que se manejó en el Ecuador de Correa y que se visita desde Cuba. Y eso tiene importancia, porque en enero, cuando él se quiera posesionar, no teniendo ni legalidad ni legitimidad, la comunidad internacional no lo puede reconocer. Y va a entrar a la categoría de Maduro, que es usurpador y que tiene gravísimas consecuencias, incluido el no reconocimiento de muchos países que tienen que pedir que la democracia, así como se debe restaurar en un momento en Venezuela, tiene que ser restaurada en un momento en Bolivia. Con esto además se consolida una cuestión que Evo Morales trató de evitar como pudo, con mucha propaganda y con mucho dinero en los últimos años. La dictadura en Bolivia. ¿Quién duda a partir de esto que Bolivia es una dictadura? Decía usted, señor Sánchez Berzaín, que la OEA pedía una segunda vuelta, como ciertamente lo ha pedido, y estoy viendo que también la Unión Europea está pidiendo ahora esta segunda vuelta en Bolivia, como lo hizo la Organización de Estados Americanos, pero es muy difícil que Evo Morales acepte una segunda vuelta. Todos sabemos que en esa segunda vuelta seguramente el perdedor sería él. Así es. Por eso, si todos sabemos eso, estamos viendo en tiempo real un fraude. Y del fraude no puede salir un gobierno legítimo, sale un usurpador. Y cuando alguien usurpa el poder, eso es un gobierno de facto. Equivale a la consecuencia de la ruptura del orden democrático y el orden constitucional, lo que normalmente se llama un golpe de Estado. Y sabe, los países democráticos no reconocen golpistas, no reconocen gobiernos que nacen del fraude electoral y no reconocen gobiernos que se roban la voluntad popular, como está pasando en Bolivia. Y ese es el próximo paso que vamos a ver. Además de la resistencia interna del pueblo de Bolivia, con movimientos cívicos, con cabildos, con la oposición unida y movilizada, y el pueblo diciéndole a Evo Morales que debía hacer una segunda vuelta, a partir de la confirmación que haga el Tribunal Electoral, vamos a ver el pueblo boliviano diciéndole a Evo Morales que se vaya del poder, y a la comunidad internacional en la obligación de no reconocer
a un usurpador que quiere posesionarse nuevamente como presidente a partir de hechos delictivos que son fraude electoral y engaño a la voluntad popular. Así es, habrá que ver el resultado final. La OEA también está discutiendo una posición en relación a Bolivia. Eso está ocurriendo en la tarde de hoy. También veremos cuál será el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Señor Sánchez Berzaín, gracias por atendernos como siempre. Muy amable. Yo lo único que pido que veamos son los hechos. Los hechos demuestran la comisión de fraude y de una serie de crímenes, y de ahí no puede salir un presidente. De ahí hace sí o sí un usurpador. Gracias. Buena tarde para usted. Encantado. Son las 4:16 en Quito. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco en medio de la polémica. Desenterrar el cuerpo de Franco es un tema que ha dividido España durante varias décadas y ocurre luego de una batalla entre el gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y familiares del dictador. Sánchez cumple así una de sus promesas políticas tras su llegada al poder el año pasado. Los restos de Francisco Franco fueron exhumados en horas de la mañana de la Basílica del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio del Pardo Mingo Rubio en un amplio dispositivo en el que se acreditaron 500 profesionales de 150 medios de comunicación de todo el mundo. Y a pesar de esto, no se permitió la presencia de representantes de los medios de comunicación. A las afueras del cementerio se llevaron a cabo 2 protestas. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Es noticia el gobierno de Chile que instruyó a la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU a verificar en terreno la crisis por la que atraviesa el país. El mandatario Sebastián Piñera se comunicó vía telefónica con la alta comisionada Michelle Bachelet para hacerle este pedido. En horas de la tarde, Bachelet confirmó que enviará una misión a Santiago. Piñera aseguró este jueves que está trabajando en un plan de normalización y terminar pronto con los toques de queda y levantar los estados de emergencia. Mientras tanto, las protestas no cesan. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Juan Pablo Monsalvo. Juan Pablo. Y Dania, muy buenas tardes. Nosotros estamos en un costado de la avenida La Alameda, justo al lado de Plaza Italia, donde a esta hora se concentran miles de personas que protestan, exigiendo varias demandas sociales que ya las hemos ido conociendo durante el transcurso de esta semana. También dentro de las peticiones está que el presidente Sebastián Piñera levante el estado de emergencia y retire a los militares de la calle. Sin embargo, el mandatario ha confirmado que esto no será posible hasta que él pueda determinar que efectivamente se ha retomado todo el orden público en el país. El presidente Sebastián Piñera también confirmó, luego de que lo hiciera el canciller chileno, que se comunicaron con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, con el objetivo de solicitarle una misión especial de su equipo de trabajo para que viniera a hacer verificación en Chile sobre el tema de derechos humanos. Eso fue precisamente lo que dijo el mandatario Sebastián Piñera. Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas. Continúan entonces estas protestas. Hace algunos minutos se registraron disturbios en la parte posterior de esta Parque Bustamante y también de la avenida La Alameda. Esta es la información, Idania, que podemos contarle a esta hora acá desde la capital chilena en medio de estas protestas que no cesan. Juan Pablo, ¿qué pide la gente? Es decir, ¿qué dice la gente? ¿Por qué está allí? ¿Por qué permanece en la calle? Y Dania, pues básicamente las peticiones de las personas han ido aumentando en la medida que también pasan los días. En este momento, por ejemplo, la gente lo que más está pidiendo es una constituyente, un cambio de constitución. También hablan de definitivamente hacer un nuevo pacto social
y cambiar la estructura económica del país. Ellos insisten en que las AFP, los fondos de pensiones, se están llevando la plata de los chilenos y no ellos están pudiendo de una u otra manera obtener estos recursos. Eso es la principal molestia que hay. También en el área de educación, los estudiantes insisten en que la presidenta Michelle Bachelet o la expresidenta avanzó en tema de gratuidad, pero no en una gratuidad universal, y exigen que haya gratuidad universal en todo lo que tiene que ver con el tema educativo en Chile. Los contactos políticos, Juan Pablo, continúan, es decir, del presidente Piñera con otras fuerzas políticas. Exactamente, y Dania, eso es lo que ha tratado de hacer el presidente, generar una transversalidad, un diálogo al que él ha convocado a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, pues lo veíamos hace solo 2 días, cuando el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista no asistieron a esta reunión. Lo que ocurrió también ayer en el Congreso pues fue bochornoso, así lo han calificado los propios parlamentarios que protagonizaron lo que ellos mismos han denominado un verdadero show. El mandatario insiste en que este no es un momento para sacar ni réditos políticos ni ventajas políticas, sino que por el contrario se deben unir para buscar atender de una u otra manera esta serie de demandas sociales. El presidente y su equipo de trabajo sigue buscando estos consensos tanto en el propio oficialismo como en la oposición, con el objetivo de sacar adelante esta agenda social que él planteó hace unos días atrás y donde pues responde de una manera a estas demandas que vienen haciendo los chilenos en las calles. Juan Pablo Monsalve, en Chile. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde para ti. Buena tarde, Dania. Y hablando de la continua protesta que se ha venido desarrollando en Chile, hay otra cara de la moneda, esa que tampoco podemos dejar de mostrar, la que es lamentable por sus efectos, el vandalismo cuando saquea, cuando destruye, cuando ataca. Estas imágenes dan cuenta de el ataque, por decirlo de alguna manera, que sufrió el hotel El Principado de Asturias, ubicado en la ciudad de Osorno, que sufrió las consecuencias de la violencia. Durante las protestas de este miércoles, quienes permanecían en este edificio fueron amenazados por quienes ingresaron a saquearlo y quienes, como ven, destruyeron buena parte de su fachada pública, así como también instalaciones y oficinas del sector público ubicadas en los alrededores. En la tarde entró una turba de 60 gallos, 50, 60 gallos, individuos amenazándonos de muerte, que iban a quemar el hotel, iban a destruir todo, que no iban a quemar a nosotros acá adentro. Tuvimos que negociar con una especie de coordinador que tienen para que por favor nos dieran 20 minutos para poder evacuar a la gente y al personal. Es noticia una nueva jornada de marchas, no en Chile, sino en Venezuela. Seguidores y detractores de Nicolás Maduro salieron a las calles en Caracas. La movilización de los opositores busca rechazar el allanamiento, la inmunidad del diputado Juan Pablo Guanipa y también rechazar los constantes apagones que se registran en Venezuela, pero principalmente en el estado Zulia, frontera con Colombia, al occidente del país. Quienes apoyan a Maduro se manifestaron contra la presunta injerencia imperial y en respaldo a la independencia de los pueblos. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. A última hora, el madurismo convocó a sus seguidores a concentrarse en el mismo punto en el que se concentró la oposición, juntos pero con pensamientos distintos. Es un drama lo que viven los habitantes del estado Zulia. No hay luz, no hay agua y la economía está destruida. La señora Zulay Ríos lo ha vivido en carne propia. Jamás ni nunca íbamos a pensar nosotros que íbamos a pasar por esto. O sea, entre usar un champú o comprarte un kilo de arroz o algo de carne o algún huevo. Es que la corrupción acabó con uno de los sistemas eléctricos más importantes de la región. Los diputados y habitantes de esa zona del país así lo confirman. Sin la inversión real, con la corrupción galopante, no hay mantenimiento y servicio y ya no hay ni siquiera profesionales y técnicos que se encarguen del servicio. Como es en Maracaibo, uno se levanta, abre el chorro, el grifo para cepillarse y no hay agua, trata
de prender la plancha y no hay luz. Te puedes imaginar ya cuando es el mediodía lo que estamos es obstinados todos. Opositores y chavistas coincidieron en la concentración. Pese a sus diferencias, hay un punto en común, la crisis. Y así la viven desde el chavismo. La crisis nos afecta a nosotros en nuestra alimentación, en nuestros alimentos, en nuestra crianza de nuestros niños, que es el futuro de Venezuela. Tengo que hacer cola, tengo que hacer maniobra. O sea, mira, tanto es la crisis que nos quieren poner a pasar que nosotros para poder a veces sobrevivir, pues yo vivo en Mariche, es una zona muy vulnerable, ¿sabes? Nosotros tenemos que con el vecino a veces le falta el café, yo tengo el azúcar para poderlo tomar un cafecito, ¿entiendes? Por la guerra económica que hay, porque no tenemos. El chavismo lleva un poco más de 20 años en el poder. Ha manejado la mayor cantidad de recursos en la historia contemporánea de Venezuela. Sin embargo, sus seguidores insisten en que Juan Guaidó, con 9 meses en la presidencia interina, es el culpable de la crisis. ¿Cómo hago yo un día para comprar? Como hacen todos los venezolanos, nos paramos temprano, porque los venezolanos somos trabajadores. Nos paramos temprano a luchar por el pan nuestro. Nos paramos temprano a luchar inclusive en contra de Juan Guaidó, que está entregando quiere entregar este país. Y nos paramos sí a hacer cola, y nos paramos también a pasar roncha, pero nosotros tenemos una condición distinta a la que tiene Juan Guaidó y ese grupo. Los habitantes de los sectores más necesitados de Venezuela solo exigen elecciones libres. Consideran que es la única manera de poder salir de la crisis profunda que vive esta nación suramericana. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia la aerolínea estatal cubana que canceló vuelos a 7 destinos internacionales y 2 nacionales por el efecto de las sanciones de los Estados Unidos. Los itinerarios afectados son Ciudad de México, Cancún, Santo Domingo, Caracas y Puerto Príncipe, entre otros. El director adjunto de la compañía aérea señaló que hasta el 31 de diciembre cerca de 400,000 pasajeros dejarán de ser transportados y las pérdidas económicas rondan los $10 millones. Las medidas económicas de Washington impiden a Cuba arrendar aviones para su empresa. El régimen de Díaz-Canel rechazó las medidas a las que consideró extraterritoriales y atentatorias contra los derechos de los ciudadanos. Es noticia la expectativa en Argentina a 3 días de las elecciones presidenciales. Cierran campaña la fórmula Fernández-Fernández. Estamos en vivo en este momento en Mar de Plata. Y es un rasgo interesante y por eso lo marco, igual que lo marcamos, ¿te acordás? Cuando fue el... Alberto Fernández y Cristina Fernández llegaron hace unos minutos aquí en Mar de Plata, donde está pautado lo que va a ser el cierre de su campaña. Todos los candidatos cierran campaña el día de hoy. Todo Noticias está transmitiendo en vivo y directo la llegada del candidato a la presidencia, en esta oportunidad Alberto Fernández, y a la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner. Lo elogia en su paso por su gobierno. Bueno, Sandra, a ver, puede haber sido genuino también, ¿eh? No estoy diciendo que no sea una emoción genuina. Lo que digo es un componente nuevo, no lo habíamos visto y que seguro tiene impacto. Está con nosotros, y vamos a mantener la imagen ahora de lo que es este cierre de campaña. Está con nosotros Javier Correa. Él es consultor político, socio de ASACOP, Asociación Argentina de Consultores Políticos. Señor Correa, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes para todos ustedes. ¿Qué tal? Decía en un artículo que escribía para el diario La Nación, que estaba leyendo, que si bien las campañas políticas son vitales para la democracia, la primera víctima que dejan es la verdad. Y quería comenzar preguntándole qué verdad ha quedado fuera o disimulada en este proceso electoral que hoy termina en la Argentina, en este proceso de campaña política. Bueno, efectivamente es un planteo para todas las campañas políticas porque básicamente cada espacio político en un proceso electoral lo que busca es enmarcar su comunicación desde un costado y el costado que más favorece. Probablemente si analizáramos qué verdad es lo que falta desde el punto de vista del oficialismo, esto es Juntos por el Cambio, el partido del presidente de la Nación Mauricio Macri, si enmarcáramos la campaña de ese lado, la verdad que estaría
faltando es la verdad del otro lado. El contrincante en este momento, el principal contrincante, que es el espacio de Alberto Fernández, creo que marcaría la situación en términos de corrupción. De un lado se plantea la corrupción como un eje de campaña, favoreciendo al oficialismo, y la verdad que faltaría para el espacio del Frente de Todos, el de Alberto Fernández, sería la situación económica. Es decir, para ser un poco más claros, el Frente de Todos focaliza su discurso y su marco comunicacional en la economía, en las falencias y en la crisis económica que sufre la Argentina, y del lado del oficialismo, del espacio del presidente Mauricio Macri, el marco comunicacional que se elige es el de las instituciones, el del diálogo y el del respeto a la democracia. ¿Ha sido una campaña justa con el electorado? Con esto quiero decir, ¿han tenido los elementos necesarios para valorar propuestas? O mejor dicho, una conveniencia para el futuro de cada quien o del país en general. Mirá, todas las campañas políticas lo que hacen, evidentemente, y esto está cada vez más comprobado, es reforzar ideas previas. Tratando de responder concretamente a tu pregunta, te diría que efectivamente lo que ha pasado fue que cada espacio le ha podido hablar a su público. El problema, y quizás lo más interesante de analizar en la Argentina, es la conformación de lo que fue el escenario electoral. Aquí se ha polarizado la elección. Entre dos candidatos se superó o se llegó casi al 80% del electorado. Y esa conformación del escenario electoral que ha perjudicado la posibilidad del gobierno nacional, del gobierno actual, ha provocado el resultado que encontramos el 11 de agosto con 17 puntos de diferencia entre un espacio y el otro. Pero me parece que hay que analizar muy bien cómo se conformó el escenario electoral y ese escenario electoral a quién le habló y qué le dijo. Y cada espacio político le habló a su propio electorado. Ese sí era... Bueno, si cada fracción política le habló a su propio electorado, finalmente, ¿quién le habló a esa masa que normalmente son los que no están, o los que están indecisos, que al final son los que inclinan la balanza? Bueno, creo que esta conformación del escenario electoral ha marcado que probablemente los más indecisos o el sector de la población más despolitizada, esta vez haya inclinado la balanza hacia el lado del Frente de Todos, hacia el lado del espacio de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como si hace 4 años que la Argentina entró en un proceso de balotaje por primera vez en su historia, esa clase más desinformada, quizás más despolitizada, con algunas características particulares, haya inclinado la balanza en favor de quien hoy es el presidente de la Argentina, que es Mauricio Macri. Y esa diferencia se hizo en esa conformación electoral en donde evidentemente la crisis económica y la unión del peronismo han determinado, han interpelado mucho mejor a ese sector de la población al que vos hacías mención. Todo está dicho para este domingo. Las encuestas dan ya una diferencia importante entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. ¿Las cartas están echadas? Bueno, la certidumbre en política es complicada, es un bien escaso, y sobre todo en la Argentina, pero podríamos decir que es muy difícil encontrar indicios razonables para creer que las cartas no están echadas. Es decir, si uno analiza la crisis económica y analiza todas las encuestas de opinión en la Argentina sobre donde uno puede determinar que efectivamente hay una crisis económica, pero no solamente eso, sino que la sociedad la sufre esa crisis económica, y también ve estadísticamente que cuando el peronismo se une, es decir, cuando se polariza la elección, generalmente ha ganado el peronismo. Creo que es muy difícil, y obviamente con el antecedente de hace un mes y medio, el 11 de agosto se votaron elecciones primarias aquí en la Argentina, la diferencia, como vos remarcabas, ha sido de 17 puntos, es muy difícil establecer razones, variables que hayan cambiado tanto como para que el resultado electoral no se mantenga más o menos similar al de hace un mes y medio. ¿En qué, a su juicio, falló Mauricio Macri? Es decir, ¿funcionó su campaña cuando vendió una Argentina distinta, pero no funcionó el gobierno o no funcionó su comunicación con el electorado?
Bueno, es muy discutible, porque en realidad, por eso insisto tanto con la conformación del escenario electoral. Si uno analiza el resultado de las PASO del 2019, es decir, de las elecciones primarias en la Argentina en 2019, Mauricio Macri obtuvo casi 1.300.000 votos que 4 años antes. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno nacional ha mantenido su caudal electoral. Lo que varió es su capacidad de obtener votos por encima de su núcleo duro de votantes. Y a ese electorado, quizá lo que haya fallado es la expectativa que generó la llegada de Mauricio Macri en términos de bajar la pobreza, de resolver situaciones económicas. La Argentina ha duplicado su inflación en 4 años. Hoy estamos transitando una inflación que supera el 50% anual. Y eso evidentemente ha provocado 2 cosas, te diría. Ha dificultado la posibilidad de convencer a un electorado que es el que le permitió ganar hace 4 años, pero también ha provocado esta unión del peronismo. Todos los dirigentes que estaban dispersos luego de la derrota de Mauricio Macri encontraron la posibilidad de que juntos puedan derrotar esta opción electoral. Este domingo, en esta elección que va a realizarse, dado la circunstancia económica de la Argentina en el último tiempo, ¿usted cree que el electorado va a votar con el estómago o con el cerebro? Bueno, las motivaciones del voto son un gran caso de estudio en el mundo y varían en todas las elecciones. Y creo que en la Argentina, como puede suceder en Colombia, como sucede en todos los países, no se puede hablar de un tipo de población o de una población. La Argentina tiene diferencias enormes. Hay una diferencia abismal entre un porteño o una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires y alguien que vive en algún municipio lejano en la provincia de Jujuy, en el norte de la Argentina, o en el noroeste o en el sur de la Argentina. Con lo cual es muy complejo responder a esa pregunta. Creo que efectivamente mucha parte de la población, o quizás el voto contrario al gobierno, el voto opositor al gobierno, es un voto económico. Podríamos decir que es ese voto de la panza, el voto de votar pensando en la heladera, pensando en las situaciones económicas, y que hay otro voto un poco más racional, probablemente de centros urbanos, de clase media, que tenga mucho más que ver con cuestiones más racionales y que puedan en algún momento plantearse como variables o motivadores del voto esto que planteamos al principio, ¿no? La democracia, la idea del funcionamiento de las instituciones y otras variables que no sean solamente las de corto plazo, que son las variables económicas. Una última pregunta, señor Correa. ¿Qué Argentina se imagina usted llegando de nuevo el peronismo al poder? Es decir, con Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿qué cambios podrían verse de lo que han sido los años de Macri en relación a lo que tendríamos a partir de ahora? Bueno, es una gran incógnita porque también nosotros estamos en una situación muy dependiente de los mercados y del mundo financiero, así que es una gran incógnita el comportamiento de Alberto Fernández en llegar al poder, pero lo que sí queda claro que en la Argentina, y esto también pasa me parece que en toda la región, lo que deben asumir los gobiernos es que el poder es cada vez más efímero y más complejo sostenerlo. Nosotros hace 8 años estábamos transitando una elección presidencial en la cual Cristina sacó el 54% de los votos. 4 años después se perdió la elección por parte de ese oficialismo y 4 años después, por primera vez en la historia argentina, un gobierno que se presenta a elecciones en su primer mandato pierde. Entonces, a lo que voy es que lo que se espera, obviamente es una gran incógnita, es muy buena tu pregunta, lo que se espera es un espacio de gobierno moderado. La situación tanto en la región como en la Argentina no está para extremarse y no está para olvidarse que del otro lado de quienes nos han votado un espacio, que del otro lado hay otro espacio esperando que las cosas se resuelvan y que no están a favor del gobierno que gane. Eso me parece que la idea de moderación es lo que se espera y es lo que necesita la Argentina en los próximos 4 años. Pues quiero agradecer a Javier Correa, consultor político. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Un placer, un saludo para todos. Vale, igual. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Tenemos imágenes de lo que es el cierre en Mar de Plata. Con eso nos podemos ir al corte. Les dejo, no las tengo en este momento porque no están al aire. Cuando comience este cierre de campaña, volvemos y lo comparto con ustedes algunos fragmentos. Mientras tanto, les dejo en pantalla las cuentas de Twitter de NTN24, siempre con información en tiempo real. Mi cuenta personal, leo sus comentarios. Regresamos en breve con más información. Continuamos con más en la tarde de hoy. El gobierno de Bolivia presentó ante la Organización de Estados Americanos su posición frente a la violencia desatada en el país por el lento escrutinio y el cambio de resultado luego de una pausa en el conteo oficial. Vamos a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Yasmín López, periodista de nuestra cadena aliada de La Voz de América, está con nosotros. Yasmín. Y Dania, justamente haciendo frente a todas las críticas que ha generado el proceso electoral en Bolivia, el canciller de Bolivia y también el ministro de Justicia, Héctor Arce, trataron de explicar ante los miembros del Consejo Permanente de la OEA el porqué de la suspensión de la transmisión de resultados electorales el pasado domingo, argumentando que este mecanismo no es oficial, no es vinculante y no tiene el propósito de transmitir los resultados completos y finales. Dijeron que en este sistema tampoco complementa el cómputo de conteo de votos, el cual según ellos sí está creado para brindar el resultado oficial del escrutinio. Entre otros puntos a destacar está la posición del embajador de Estados Unidos ante este organismo, quien criticó el hecho de que se diga de que la participación de la misión de observación electoral es intervencionista. Dijo además que todo este proceso ha tenido serias irregularidades y que debería convocarse a una segunda vuelta. Por su parte, el secretario general Luis Almagro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó también a que se realice una segunda vuelta y también el canciller finalmente invitó a los estados a que hagan seguimiento de este proceso. Informó desde Washington, desde la OEA, Yasmín López de La Voz de América. Continúo con ustedes. Gracias, Yasmín, gracias por la información. Es lo que ocurre en la Organización de Estados Americanos. En esta sesión, el secretario general de la organización, Luis Almagro, condenó la violencia. La Secretaría General de la OEA condena los actos de violencia y destrucción que se han producido. Estos no tienen cabida en las elecciones. Pedimos que prevalezca la voz de la razón. Los ataques a las instalaciones del TCE en varios departamentos no solamente son ilegales, sino que son contraproducentes, ya que han destruido documentos públicos y pruebas importantes para el análisis de lo ocurrido en la elección. Hemos señalado que los informes de la misión de observación electoral son absolutamente vinculantes para la Secretaría General y en su integridad. En ese sentido, es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática. En el día de hoy, 24 de octubre, el presidente Evo Morales, en conferencia de prensa, comunicará que respetará los resultados oficiales del TCE. Es intención de la Secretaría General y así se establece expresamente en la respuesta brindada al ministro de Relaciones Exteriores, encarar los trabajos de auditoría con estricto apego al respeto a la voluntad de la población expresada en el sufragio y la Constitución. La Secretaría General entiende asimismo que si el TCE invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado y conforme fuera solicitado. El canciller boliviano, por su parte, responsabilizó a los candidatos opositores de la violencia por haber llamado al desconocimiento de las autoridades y de las instituciones del Estado. Ninguno de los candidatos ha presentado pruebas que demuestren fehacientemente un supuesto fraude. Más al contrario, se han ocupado de convocar a la movilización, la toma de instituciones, la quema de las oficinas de los tribunales departamentales electorales y la persecución de las autoridades electorales, no permitiendo que se concluya
con el conteo final de los votos. Nos preguntamos, ¿por qué no permiten que se concluya el cómputo final? ¿Cuál es su propósito de quemar las actas? ¿Cuál es su propósito de perseguir a las autoridades electorales? ¿Cuál es su propósito de destruir las oficinas de los tribunales departamentales electorales? Nosotros creemos con firmeza que los verdaderos demócratas no pueden promover y convocar al vandalismo y a la subversión. El representante de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos también tomó la palabra. Gustavo Tarre dijo que Evo Morales no ha respetado la voluntad popular. La Constitución de Bolivia establece límites a la reelección y esa norma constitucional fue ratificada por el pueblo boliviano el 21 de febrero del año 2016, cuando se le consultó sobre la posibilidad de una nueva candidatura del presidente en ejercicio, Evo Morales, quien prometió someterse a la voluntad popular. La voluntad popular se expresó y lamentablemente el presidente Morales no cumplió con la promesa de acatar la voz del pueblo consultado por la vía del referéndum. Continuamos con más. Una imprecisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo ha puesto nuevamente en el centro de la polémica. Durante una intervención en Pensilvania, el mandatario aseguró que su gobierno está construyendo un muro en Colorado, un estado ubicado a cientos de kilómetros de la frontera con México. Aunque en principio el comentario fue calificado como un lapsus del republicano, en horas de la mañana Trump aclaró que simplemente estaba bromeando. ¿Saben por qué vamos a ganar Nuevo México? Porque quieren seguridad en su frontera y no la tenían. Y estamos construyendo un muro en la frontera de Nuevo México y estamos construyendo un muro en Colorado. Estamos construyendo un muro hermoso, uno grande que realmente funciona y que no se puede pasar por encima. No se puede tampoco pasar por debajo. Y estamos construyendo un muro en Texas. Y no estamos construyendo un muro en Kansas, pero ellos obtienen los beneficios de los muros que acabamos de mencionar. Cuando son las 5:53 minutos hora costa este, brevemente hablamos de un tema de México. Luego de la decisión del gobierno de López Obrador de liberar al hijo del Chapo Guzmán, se encendió de nuevo la llamada cultura narco. Cuando fue detenido y luego dejado en libertad, aumentó la exposición de fotos y videos en redes sociales en las que se ve a ciudadanos portando pulseras, manillas y amuletos usados por el hijo del narcotraficante condenado en los Estados Unidos. No, lamentablemente no. Quería ver la fotografía donde sale con los amuletos. El hijo del Chapo Guzmán, que son los que ahora se están vendiendo. Quiero saludar en esta parte del programa a Osvaldo Zavala, profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana en The College of Staten Island. Él es autor de Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Alguna vez ya había conversado yo de este tema con el profesor Zavala meses atrás. Gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu público. Igualmente para nosotros tenerle, porque siempre es bueno repasar y volverle a preguntar qué especie de fascinación ejercen estos personajes sobre el público que quiere comprar los amuletos, las pulseras, las camisas que el muchacho estaba llevando. Mira, es sin duda un fenómeno extraordinario que tiene una larga historia en nuestro país y que tiene que ver desde luego con esta narrativa que se ha construido en torno a los traficantes posiblemente desde los años 70, cuando se empezó a combatir al narcotráfico en el país por la vía militar, y que en buena medida pues ha sido también tejida por las propias instituciones estatales, que convierten a estos personajes en tipo de héroe local, popular, que desafía supuestamente las instituciones del gobierno y que para muchos suplen al gobierno en sí. Y en ese sentido, pues es casi predecible entender cómo un traficante que se pone, digamos, al tú por tú con el ejército, puede resultar una persona que modele un tipo de aspiración para la ciudadanía más pobre y más precarizada en México.
aún con el prontuario que pueden traer, es decir, aún sabiendo que forman parte de los cárteles que matan, secuestran, se llevan por delante a quien simplemente se oponga a los que ellos tengan en su hoja de ruta? Sí, yo creo que es un tema complejo y tal vez podríamos aventurar un par de posibles explicaciones, digamos, por lo menos pensando en los hechos más recientes de lo que se vivió en Culiacán. Tenemos dos problemas, ¿no? Por un lado, como señalas, los traficantes son violentos y esta narrativa, desde luego, no debería de contribuir a la aceptación popular que por momentos vemos en manifestaciones como esta que nos señalas de la compra de los escapulios o la admiración que para mucha gente despierta el Chapo Guzmán. Pero por otro lado, tenemos una larga historia de violencia estatal donde del combate al narcotráfico y sobre todo en nombre a la supuesta seguridad nacional ha ocupado el territorio nacional de una manera muy violenta y pues están desde luego los casos documentados de cuantiosas violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas y en esa división, digamos, en ese antagonismo, en ese encono entre militares y traficantes, pues mucha gente entiende que los militares son probablemente tan peligrosos y tan preocupantes para la sociedad civil como los traficantes mismos. Entonces, entendido de esa forma, pues es casi normal que ciertos sectores de la población, sobre todo en las zonas más afectadas por este problema, vean al militar como el primer enemigo antes que al narcotraficante. Ahora, le falta, digamos, un equilibrio a esta percepción en la gente. Es decir, ¿por qué el Estado, de alguna manera, no trata de promover figuras que puedan, dentro del imaginario popular, también encontrar asidero, es decir, voy a referirme a los cómics, uno tiene un Guasón, pero tiene un Batman. Aquí nos quedamos solo con el hijo del Chapo o con el Chapo mismo. Bueno, el problema es que la narrativa oficial del narcotraficante como este ser siniestro, voraz, de una enorme violencia, ha sido concebida principalmente para justificar el gasto público en Fuerzas Armadas y para también, por supuesto, legitimar la ocupación de los territorios por la vía militar. Entonces, digamos, ellos construyen un personaje que después no pueden controlar. Por otro lado, la gente entiende, ¿no?, que la militarización no conduce a la paz, que la militarización no es la respuesta, y entonces cuando vemos hechos como los de Culiacán, como bien señalas, hay un desbalance, no hay puntos medios. Tenemos, por un lado, la violencia del traficante, pero también tenemos la brutal y muy visible violencia del ejército. Afortunadamente en este caso, y esa es tal vez la novedad de los hechos de Culiacán, el presidente López Obrador, yo creo que correctamente optó por retirar el operativo y no conducir toda esta situación a una masacre como las que ocurrían en las presidencias anteriores. Y yo creo que ese ha sido, digamos, un claro acierto de este nuevo gobierno, que mucha gente ha aplaudido, incluyendo al parecer los traficantes que circularon, no sé si lo pudiste ver, un comunicado, supuestamente es un comunicado del cártel de Sinaloa, agradeciendo al presidente no haber conducido o aumentado la militarización hasta llegar a una masacre. Bueno, mucha gente aplaudió y mucha otra gente criticó. Es decir, es una de esas decisiones que parte a la opinión pública en dos, porque hay quienes piensan que el Estado prácticamente se igualó o se puso por debajo de la fuerza que tenía al frente. Sí, pero si vemos los hechos concretos, sabemos que eso no es cierto, ¿no? Lo que vimos en Culiacán principalmente fue una espectacularización de la violencia perpetradas según diferentes informes y reportes periodísticos por alrededor de 100 personas. Si tomas en cuenta que en ese momento en la ciudad estaban activos más o menos 800 militares, de ningún modo la fuerza pública estuvo rebasada. Lo que pasó es que el operativo estuvo mal preparado, estuvo mal planeado y ciertamente torpe, ejecutado de una manera muy torpe, y entonces la salida no fue una claudicación, sino más bien una retirada estratégica, precisamente para no aumentar el costo
humano que pudo haber llevado la militarización si se hubiera continuado hasta sus últimas consecuencias. Claro. Ahora, lo que dices es cierto, hubo mucha gente que lo criticó, pero hubo una encuesta que salió, me parece que antier o ayer, por el periódico El Financiero, donde muestran que, de hecho, los índices de aceptación de López Obrador no variaron. El mes pasado tenía una aceptación del 68%, este mes tiene una aceptación del 67%, es decir, un punto apenas. Entonces creo que hay un respaldo popular todavía. No, todavía tiene, por supuesto. Profesor Zavala, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Muchas gracias, un gusto, un placer. Igualmente. Vamos a una nueva pausa en la tarde y al regreso, día de marchas en Venezuela. Retomamos este tema. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Jornada de marchas en Venezuela. Los opositores al régimen de Nicolás Maduro se movilizaron para rechazar el allanamiento, la inmunidad del diputado Juan Pablo Guanipa. Luis Laya nos envió el siguiente informe. Los venezolanos no estamos hechos sino de valentía. Los venezolanos estamos hechos de coraje. Cuando nosotros, como decía Betancourt, necesitamos libertadores, no tuvimos que buscarlos en ninguna parte del mundo. Con este mensaje apareció Juan Pablo Guanipa en la marcha que él mismo convocó para protestar ante la crisis eléctrica en Venezuela y especialmente el estado Zulia. Esto luego de que el martes el Tribunal Supremo y la constituyente de Maduro le allanaran la inmunidad parlamentaria en lo que se presume es un intento por hacerlo preso. Aseguró que no le tiene miedo al régimen, que hoy lo busca. Desconocemos a esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros desconocemos a ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Guanipa rechazó la acción de allanarle la inmunidad. Explicó que estos organismos que hoy persiguen a quienes disienten están al margen de la Constitución. Los diputados venezolanos llaman además a que no haya miedo, a que los ciudadanos superen el temor a un régimen que aseguran está debilitado. Ellos son poderosos en la medida que nosotros seamos pocos. En la medida que todos nos unamos y luchemos para el cambio político en Venezuela, no habrá cárceles, no habrá fuerza que pueda detener al pueblo de Venezuela. Rechazaron la persecución de la que han sido objeto quienes han manifestado en las últimas semanas y la utilización de organismos de inteligencia como el SEBIN para amedrentar a los ciudadanos. Este jueves estuvieron presentes en todas las actividades. Incluso Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, denunció que intentaron entrar a su urbanización. 10:55 AM cuando me disponía a salir de mi casa para apoyar al Estado Zulia. Funcionarios del SEBIN plenamente identificados pretendían entrar a nuestra urbanización. Este es el país de las contradicciones, en donde una marcha pacífica se persigue y se le impide el paso. Aunque sobre él pesa una medida con la que buscarían detenerlo, el diputado Guanipa aseguró que él mismo evalúa las medidas de seguridad que debe tomar. No descartó la clandestinidad, pero indicó que seguirá defendiendo a Venezuela. Seguir luchando donde tenga que luchar. Estaremos analizando todas las opciones, todas las posibilidades. ¿Usar la clandestinidad? Todas las que sean posibles. Desde el Parlamento venezolano han ratificado la convocatoria para el próximo 16 de noviembre volver a tomar la calle. Esto para rechazar al régimen de Nicolás Maduro nuevamente, que gracias a su ineficacia e ineficiencia ha dañado absolutamente todos los servicios públicos en el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. En esta parte del programa quiero saludar a Amelia Belisario, ella es diputada de la Asamblea Nacional, coordinadora operativa de Primero Justicia. Diputada, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, bueno, por esta oportunidad una vez más de poder llegar a todos los que en este momento están sintonizando tu programa, pero sobre todo por toda la democracia y a los que la estamos luchando por lograrla. Diputada Belisario, con el diputado Guanipa son 24 ya a quienes se les ha allanado la inmunidad parlamentaria. Bueno, es importante, Dani, aclarar que no existe tal allanamiento de inmunidad parlamentaria. Lo que existe es una brutal persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional y utilizan a la Asamblea Nacional Constituyente, que por demás de ilegal es ilegítima, para generar estos actos que además no están contemplados en nuestra Constitución, porque la Constitución contempla que el proceso de allanamiento de inmunidad parlamentaria lo realiza únicamente la Asamblea Nacional. Sí. Ahora, eso es lo que es, o lo que tendría que ser en derecho, pero sabemos que fue creada esta Asamblea Constituyente precisamente para acosar, para perseguir, para ir contra los opositores. Siendo así, si esto no es legal, como usted señala, ¿por qué conviven con los, o cohabitan con los diputados chavistas que regresaron a la Asamblea Nacional, pero que permanecen en la Asamblea
constituyente. Es decir, ¿por qué aceptan estos dos cuerpos en paralelo? Bueno, nosotros nunca hemos reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros siempre le hemos dicho al país que nos mantenemos y que resistimos dentro de la Asamblea Nacional a pesar de todos los obstáculos y de la persecución del régimen, justamente porque la Asamblea Nacional es el único ente legítimo del país. La Asamblea Nacional Constituyente tenía más de 3 semanas que no sesionaba. Y los señores del PSUV, del régimen, los diputados del régimen, estaban asistiendo a las sesiones. Finalmente decidieron darle la cara al país y acudir a sus espacios donde fueron electos. El día martes, bueno, fue la primera vez que tuvimos que presenciar cómo ellos acudían a la Asamblea Nacional y luego iban a la Constituyente. Es decir, el tema aquí no se trata de los diputados opositores que hemos resistido y hemos mantenido además el respeto al hilo constitucional en Venezuela. Quienes han roto con cualquier tipo de normativa legal en el país son los diputados del régimen. A ellos habría que preguntarles entonces cómo hacen para ir a la Asamblea Nacional a presentar una cara al país y luego entonces ir a la Asamblea Constituyente a seguir violando los derechos humanos de los venezolanos, porque para eso es que han utilizado la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, por supuesto, que vamos a tener un pronunciamiento el próximo martes, por supuesto que nuestra actitud va a ser muy distinta el próximo martes, porque nosotros, que es la próxima sesión de la Asamblea Nacional, porque nosotros no tenemos por qué tolerar que personas que además que se alejaron de sus espacios de representación popular, que decidieron no darle la cara al país, entonces ahora vengan a jugar un doble rol. Van a la Asamblea Nacional a fingir lo que no son y luego van a la Constituyente en complicidad con el régimen a perseguir a los opositores. Claro, la pregunta que mucha gente se hace igual es ¿cuántos diputados más van a ser obligados a salir del país o a pasar a la clandestinidad simplemente por disposición de esa asamblea constituyente que no es legal pero que está allí? Pero recordemos, Idaña, que no solamente se trata de decisiones de la Asamblea Constituyente, lo que ha hecho de algún modo la persecución hacia los diputados. Recordemos que además hay decisiones directas desde el régimen del Poder Ejecutivo que han implementado la persecución hacia los diputados. Han habido detenciones arbitrarias y secuestros, por como lo podemos llamar, porque está totalmente desapegado a la ley, como el diputado Juan Requesens, que permanece secuestrado en la policía política del Estado, pero también tuvieron al diputado Zambrano secuestrado. Es decir, más allá de lo que se pronuncie o no la Asamblea Nacional Constituyente, que simplemente es un parapeto del régimen para seguir repitiendo lo que el régimen decide, bueno, es el régimen quien da las instrucciones, es el régimen quien utiliza todo el aparato político y civil del Estado y militar para perseguir a los opositores, es el régimen que utiliza todas las instancias y todos los espacios de poder como entes de persecución. El único espacio que realmente queda para que los ciudadanos se expresen y es la representación del país es la Asamblea Nacional. Diputada Amelia Belisario, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes una vez más y gracias por seguirnos acompañando en esta lucha. Seguimos resistiendo, seguimos avanzando y por supuesto siempre del lado de la Constitución. Buena tarde para usted. Amelia Belisario, diputada ante la Asamblea Nacional. Por cierto que mucho se ha comentado de la poca concurrencia que en las últimas convocatorias que se han hecho en la capital de Venezuela, que ha hecho la oposición, que ha hecho el presidente Guaidó, no han tenido quizás ese acompañamiento esperado. Y digo en Caracas porque cuando se convoca en el interior hay mucha más gente en la calle. El acompañamiento es mayor. No así en Caracas. Hoy fue igual, la convocatoria no fue la esperada. María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, decía en una intervención que hizo hace unas horas atrás que la gente necesitaba claridad para poder estar en la calle y que si se quería acompañamiento, pues no se podía alterar el orden de lo acordado en enero. Esto decía. Si quieren que la gente proteste, aseguren que aquí no se va a desviar de la ruta original que acordamos en enero, la ruta del 233, que es primero el cese de la usurpación, después un gobierno de transición y después elecciones, no al revés. No al revés. Que se cierre definitivamente, que se aclare que no va a haber acuerdo de espalda al país, de un falso diálogo que convierta
la transición en cohabitación. Los venezolanos no vamos a aceptar cohabitación alguna. Y cuando quede claro, y el liderazgo inequívocamente que representan los venezolanos hoy dentro y fuera del país así lo establezca, ya veremos la reacción de la gente. Eran las declaraciones de María Corina Machado. Son las 6:17 en Caracas, Venezuela. Anualmente, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que se conoce con las siglas IDEA, que agrupa expresidentes de varios países de la región y de Europa, promueve en Miami un diálogo presidencial que se realiza en el Miami-Dade College. En esta oportunidad va a realizarse el martes 29 de octubre. En un mundo donde más de la mitad de la población se informa a través de las redes sociales y los medios digitales, los grandes retos son informar con veracidad y ofrecer credibilidad. ¿Cómo afectan los fake news o noticias falsas a la democracia? Es el tema que debatirán este año expresidentes, personalidades, periodistas y líderes mundiales convocados al cuarto diálogo presidencial del Grupo IDEA. Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocido como Grupo IDEA, reúne a 36 expresidentes y jefes de Estado para impulsar la solidaridad con el Estado de Derecho y las garantías universales que respaldan la dignidad humana. La cita es el martes 29 de octubre en el Wolfson Campus de Miami-Dade College. Asdrúbal Aguiar nos acompaña en esta parte del programa, director del Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Asdrúbal, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Grato placer escucharte y compartir contigo este espacio, querida Idania. Asdrúbal, ¿cuál es el tema escogido para este diálogo presidencial en esta oportunidad? Mira, un tema muy pertinente, un tema de mucha actualidad y un tema que condiciona realmente incluso lo que está ocurriendo en este momento a nivel regional e incluso en España, fundamentalmente en la zona de Cataluña. Es la incidencia del mundo de las redes dentro del ámbito de la política, a la vez que la contaminación de las redes democráticas que forjan ciudadanía digital, que favorecen la participación frente a los mecanismos tradicionales de poder, por las llamadas noticias falsas, por las fake news, que en el fondo manejan esencialmente grupos de poder políticos y económicos de ordinario coludidos con la criminalidad o ganados por el discurso del nihilismo, de la absoluta relatividad, y que manipulando las verdades o manipulando las realidades intentan con ello incidir o condicionar en el estado de ánimo de las poblaciones, dejando al paso fundamentalmente sentimientos de desconfianza, sentimientos de desconocimiento de los unos frente a los otros, sentimientos de incredulidad, incluso ánimos de frustración y en otros de desesperación frente al conjunto de incertezas que se están viviendo en muchos de nuestros países. Y que evidentemente, digamos, la irrupción de las redes sociales en nuestra cotidianidad y de la fake news que estás describiendo y mencionando, están condicionando el quehacer político y están desplazando el discurso coherente y finalmente la verdad que se quiere exponer, es decir, están logrando cambiar la realidad. Bueno, es que hay un hecho cierto y que no podemos realmente resistirnos ante ello, Idania. En el pasado, hasta el siglo XX, los articuladores de la opinión pública eran fundamentalmente los partidos políticos y sus instituciones parlamentarias. Y el mundo del periodismo tradicional que actuaba como una suerte de cuarto poder. Hoy en día los actores en el mundo y en la sociedad de la información son todos y cada uno de los internautas. Y las relaciones sociales y políticas como consecuencia de todo ello han variado, pero con una particularidad que obviamente es lo que presenta un desafío. En el periodismo tradicional nosotros partíamos de las realidades,
les dábamos un encuadramiento conceptual e intelectual y se lo entregábamos al público con cierto grado de verosimilitud. En el presente ocurre lo contrario, hay un proceso a la inversa. Cada internauta parte de su estado de ánimo, de su estado emocional, de su sentimiento de orfandad, de su reclamo, de su carencia, y va en búsqueda solo de aquel pequeño pedazo de la realidad que le es útil, que le sirve simplemente para validar su mismo estado de ánimo y sosegar su espíritu. Entonces allí ciertamente uno dice, ¿estamos frente a algo real o irreal? Y vaya a un ejemplo, o vayamos a un ejemplo, Idania, que es ilustrativo. Cuando se habla de Venezuela y uno escucha al Grupo de Lima o a la OEA, y allí nos dicen que en Venezuela hay un estado criminal que ha destruido el territorio nacional, que se carece de un gobierno legítimo y que la población emigra. Uno lee el discurso de los europeos y el Grupo Internacional de Contacto dice, no, Venezuela es un país con deficiencias democráticas, cuyos actores requieren entenderse, que hay un problema de falta de madurez política, claro, y que se requiere resolverlo a través de la vía electoral. Entonces uno dice, ¿cuál de esas dos narrativas es cierta, cuál es falsa? ¿O las dos son parcialmente ciertas o parcialmente falsas? Lo cierto es que hay una manipulación tras de ella que intenta penetrar y condicionar en el estado de ánimo de la población, con lo cual yo he llegado a la conclusión de que la guerra dentro del siglo XXI ya no es de cañones ni de ejércitos, no, sino de narrativas que logran instalarse en la gente, en la mente de la gente. Es un tema por demás emocionante y apasionante. ¿Quiénes van a intervenir en este diálogo de presidentes en esta oportunidad? Mira, hay dos exposiciones de apertura en cada uno de los dos paneles. Una por parte del profesor César Cancino de la Universidad de Puebla, quien ha escrito una obra que es muy debatida en Europa y en América, y que lleva por título, uno, La muerte de la ciencia política, y la otra, el paso del Homo Videns, o del hombre de televisión, al Homo Twitter, ¿no? Haciendo referencia justamente a la incidencia de esto en el mundo de la democracia. El otro expositor inicial es Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que acaba de adoptar un código ético en su asamblea de Salta para tratar de poner de relieve, en primer lugar, la importancia de las redes para fortalecer la democracia, pero también destacando la amenaza que está significando la manipulación de las redes por parte de las fake news, que están trastornando la vida política, electoral y la gobernabilidad en muchos de nuestros países. Y viene el tema de quién le pone control a esto. Ya no pueden ser los gobiernos porque no deben serlo. Se le confía a los que son dueños de Facebook, a los dueños de Google, a los dueños del Internet. No parece lo pertinente. Entonces, ¿cómo educar al mundo de las redes para que logre descubrir la fake news y tenga centralidad en relación con sus verdades, con las que busca, inclusive dentro de sus estados de ánimo? Bueno, 8 expresidentes, entre ellos Felipe González, José María Aznar, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Osvaldo Hurtado, Yamil Madual, entre otros tantos, van a estar en 2 bloques debatiendo a fondo sobre esto y con 2 moderadoras de primer orden. En primer lugar, tú, Idania, chino de NTN24, y la querida amiga, colega colombiana Patricia Gianiotti de Univisión. Así que es un evento que realmente hay una gran expectativa con relación a él, más todavía en el momento que está viviendo la región, América Latina y también España. Evidentemente, es un tema actual, es un tema de hoy y por supuesto interesante escuchar a quienes han ejercido y ejercen el oficio de la política y que finalmente tienen frente a sí el reto de cómo convivir con este mundo hasta cierto punto distinto y nuevo para muchos de ellos, y cómo lograr que la gente, como tú señalas, pueda desenmarañar, pueda
pescar la verdad dentro de esta gran cantidad de información diaria que a ratos nos puede abrumar y que no tenemos claridad para ver exactamente dónde está aquello que nos puede dar luz u oscuridad. Es un debate actual. Sí. Sí, es que fíjate que hay un detalle, Idania, que es muy importante al respecto. La mentira en el mundo comunicacional siempre ha existido. Regímenes de la mentira fueron el nazismo y el fascismo. En lo particular, el fascismo hacía de la mentira algo biológico, era consustancial a la propia modalidad de ejercicio del poder, pero dentro de sociedades amalgamadas bajo el espíritu de lo nacional. Hoy en día se trata de una realidad distinta porque a pesar de que sobreviven los estados de bandera y allí están las nacionalidades en términos teóricos, tenemos sociedades totalmente parceladas y segmentadas. Allí están los LGBT, están los ambientalistas, están los indigenistas, están los afrodescendientes, están las tribus urbanas, están las neorreligiones. Claro. Entonces, es un mundo disperso dentro del cual las verdades o las mentiras se construyen a la medida incluso de las propias pasiones. Y esto es un desafío para el liderazgo político que tiene que entender esto y no quedarse en lo que se ha quedado, que es en el narcisismo digital. Así es. Asdrúbal, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto será el próximo martes en el Miami-Dade College, este interesante debate en relación a la fake news. Gracias por estar aquí. Buena tarde para ti. Gracias, Idania, y un fuerte abrazo. Igualmente. Son las 5:29 minutos en Quito. Continuamos con más en la tarde de hoy, pero hacemos una pausa y ya regresamos con más. Nos acompaña Álvaro Dávila, como todos los jueves, y hablamos de tecnología en la tarde de hoy. Ya venimos. Álvaro Dávila está con nosotros, no perdamos tiempo, que tengo poco. Tenemos varias cosas para hablar, pero comencemos por el iPhone, porque es que esa es la novedad y todo el mundo quiere saber. El último, ¿se llama? Bueno, este es el iPhone 11 Pro Max, ahí lo estoy mostrando. Este dispositivo viene, digamos, con unas características muy particulares. Como pueden ver, en esta parte trasera tiene un módulo de 3 cámaras. Esa es una de las cosas que cambia. Viene con un teleobjetivo, un gran angular y un ultra gran angular, cada uno de 12 megapíxeles. Digamos que esa es la parte técnica. Ahora vámonos un poco a lo que realmente vas a poder hacer con esa cámara. ¿Qué pedían mucho los usuarios? O tú, por ejemplo, eres un usuario de iPhone. ¿Qué es lo que generalmente se pedía? Más batería y se pedía una cámara que tú pudieras tomar una fotografía nocturna y que realmente tuviera la calidad y fuera lo adecuado y que realmente cuando estuvieras capturando se viera lo que estuvieras capturando. Claro. En los anteriores iPhone eso no sucedía. Aquí lo vas a encontrar. Entonces yo creo que ese es uno de los pilares que tiene este dispositivo. Cuando vas a tomar la fotografía nocturna, ni siquiera en la interfaz vas a encontrar que tenga un modo que diga modo noche o modo nocturno. No, el teléfono va a identificar automáticamente la escena. Y mira, si por ejemplo ahí en las imágenes, ahí estamos tomando una fotografía, fue uno de los ejercicios que hicimos. Eso era totalmente negro, no había luces ni siquiera, o sea, había una sola lámpara que iluminaba. Y mira la fotografía que sacamos. Entonces, la Porque realidad, puedes tomar fotos en oscuridad y claro, te las... Tú tomas una fotografía en nocturna y te va a salir bien. En esta ocasión sí te va a salir bien. Ahora, otro punto interesante. Uno de esos lentes, que es el ultra gran angular, te va a dar 120 grados de Porque visión. no es que tenga 3 cámaras, tiene una cámara y 3 lentes. 3 lentes. Tiene una cámara que es un módulo, pero eso tiene 3 pero lentes. 3 lentes, que todo el mundo dice, no, el nuevo iPhone tiene 3 cámaras. No, señor. No, son tiene 3 una lentes. cámara, 3 lentes. Sí, son 3 lentes. Ok. Entonces, como te decía, ese es uno de los puntos claves que yo creo que mejoró totalmente. El otro punto es el rendimiento de la batería. Aquí también mejoramos frente a la versión anterior. Vamos a tener 5 horas más de baterías. Yo he estado probándolo, llevo casi 2 semanas y realmente... No, yo te voy a decir realmente algo, sí, o sea, sí funciona. Claro, realmente funciona ahora. Todo iPhone nuevo le funciona la batería estupendamente bien. Cuando usted tiene 6 meses más o menos, la batería empieza a disminuir de horas. Bueno, yo Álvaro. ahí no me puedo comprometer a futuro, pero lo que sí puedo decirte es que actualmente en estas pruebas lo he puesto a rendir. Yo hago muchos videos, tú lo sabes, lo hemos dicho varias veces acá, y he llegado siempre a mi casa
con casi 10-20% de batería, que generalmente con la anterior versión no me sucedía. Entonces, digamos que en las pruebas, inicialmente lo encontramos. Otro punto muy interesante con el iPhone, y es que ahora vienes con una función que se llama Quick Take, y yo no sé si a ti te ha pasado que cuando estás tomando una fotografía, ves algo chévere y quieres hacer video. Sí. Bueno, tú tienes que hacer el switch en la interfaz, el cambio, y en ese momento se te va el momento, ¿cierto? O sea, ya no lo puedes capturar. Claro. Ahora, simplemente presionando el botón de tomar la fotografía, puedes hacer video. Exacto, lo cambias inmediatamente. Simultáneo. Ok. Eso es otra de las características que tiene. ¿Qué más te puedo decir? Como te decía, hay unas fotografías también en campo de visión de 120 grados que te lo da el ultra gran angular y te va a permitir meter más objetos dentro de la composición de la fotografía. En el iPhone sucedía que cuando ibas a tomar la fotografía te quedaban muchas cosas fuera del plano y tenías que alejarte demasiado. Acá no vas a tener que hacer eso. Entonces realmente sí es un dispositivo que cumple a cabalidad. Ahora yo te voy a decir a mi parecer, lo de la cámara fue sensacional, pero hay algo que a mí me encantó y fue el diseño. Mucha gente ha dicho que el módulo de los tres lentes, pues la cámara no es tan bonito visualmente. Te lo voy a confesar, incluso yo inicialmente cuando lo vi en la presentación global dije, oiga, las cámaras, pero ya cuando tú lo tienes en la mano y ves que es una sola pieza, realmente es muy, muy bonito visualmente. Y el color, este es el color verde medianoche, que también es muy bonito. Esto está en prueba, así que iremos viendo qué más nos trae esta nueva versión del iPhone. Mire, esos lentes que tiene allí, ¿qué son? Bueno, esto tiene una historia muy bonita. Esto se llama Spectacles, son las gafas de Snapchat. Snapchat los lanza en 2016, actualmente tiene una tercera versión recién lanzada. Pero digamos que yo tengo una historia particular con estas gafas, y es que yo las busqué durante mucho tiempo porque no son tan fáciles de conseguir. A mí me gusta coleccionar y las logré conseguir. Unas gafas, tú las vas a ver, son unas gafas muy comunes, incluso si me las pongo. Ok. Pero aquí, en esta parte, vas a ver que tiene unos círculos. Sí. En uno de ellos, en el izquierdo, tenemos una cámara. Okay. Cuando yo obturo, no sé si ahí ves, ahí se prende. Claro. Sí. Podemos, de una u otra forma, grabar lapsos de video de 10 o 30 segundos que le van a permitir a la persona, con el mismo campo de visión, como tú ves, grabar en forma circular videos. Y esos videos los vas a poder pasar por Bluetooth al teléfono y subirlos a la plataforma. Okay. En su momento fue muy interesante porque además yo creo que fue una estrategia mucho de mercadeo para posicionar Snapchat, pero también fue una estrategia de lanzar el primer producto, el primer accesorio o dispositivo. Ese producto no se conseguía en cualquier tienda. Los pusieron en unos expendedores y en sitios estratégicos y los movían. Entonces la gente tenía que buscarlos y pagaba $120 para que se los entregaran. Duré casi, pues fue en 2006, imagínate. Y los logré conseguir hace poco. Entonces esa es una historia particular. Esto es para aquellos que todavía no usan Snapchat, que hablábamos hace unos minutos, que fue una aplicación que tuvo como un boom en un momento determinado, pero que fue decayendo. No es una cosa que se use hoy. Digamos que actualmente WhatsApp, Instagram siguen marcando mucho la tendencia. Hay que recordar que también muchas de esas funciones que tiene actualmente Instagram fueron también sacadas o copiadas de una u otra forma de lo que tiene actualmente o tenía en ese momento Snapchat. Me queda 1 minuto 30 para hablar de esto que yo sé que tú querías hablar hace rato. Exacto. Esto se llama GameVise. Que convierte el teléfono en una consola, en una consola para juegos. Incluso si pueden hacer un plano ahí más cercano, ahí se ve el juego, mira. Y esos juegos que tú ves ahí los puedes manipular perfectamente como si tuvieras un control. Okay. Eso es. Si tú me quieres decir, resúmelo rápidamente, es un control que te va a permitir jugar videojuegos tanto en Android como iOS de una forma fácil, ágil, sencilla, simplemente bajando y descargando la aplicación. Ahora, tiene una cosa muy interesante y es que tiene su propio aplicativo, que eso le da un grado de independencia, que también tiene algunas, digamos, algún software importante y además viene con batería. Mira, acá también voy a volverlo a mostrar. Acá se ve los botoncitos de color rojo. Ya te va a ver que hagan ahí el plano. Míralos aquí. No sé ahí si se alcanza a ver. Sí. Pero en ese botoncito o esos indicadores son la batería. Es decir, el dispositivo no le va a gastar la batería al a teléfono. Tu smartphone. Perfecto. Tiene su propia batería. Entonces yo creo que esa parte es clave. Es un dispositivo con el que usted puede tener su teléfono y simplemente convertirlo en una consola de videojuegos. Álvaro,
Gracias por estar aquí, como siempre. Diana, muchas gracias por la invitación y pues, como siempre, es un placer hablar de tecnología contigo. El próximo jueves hablamos de tecnología con Álvaro Dávila. Rápidamente vamos a una pausa, ya venimos. Continuamos en la tarde, ya en esta última parte del programa tengo invitado en nuestro estudio, un invitado además que aprecio, quiero, respeto y que me encanta tener, Franklin Virgües. Él es actor, es venezolano, está hoy en día lejos de Venezuela, como tantos de nosotros, y ha hecho vida en el exilio. Y en este momento está haciendo un stand-up, viene de Europa, donde lo estuvo presentando, y justo va a presentarlo también en Colombia, y quiero conversar con él de todo eso. Franklin, bienvenido. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias, muy agradecido. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos primero, además de esa experiencia en Europa, cuéntanos qué países visitaste y de lo que hablábamos antes en comerciales, de ese intercambio que hay, de ese encontrarse con tantos venezolanos alrededor del mundo. Me ocurre que ahora cuando estuve en Nápoles y en Milano, me encontré con una cantidad enorme de hijos de italianos que, bueno, llegaron a Venezuela por allá en los años 50 y se quedaron. Los hijos están en Europa ahora, pero los viejos, muchos de ellos aún vivos, se quedaron. No pueden abandonar Venezuela a pesar de las circunstancias sociopolíticas. E igual me pasó en España, en Copenhague. ¿Qué me iba a imaginar yo que en Dinamarca yo me iba a conseguir con tantos venezolanos? Es una función para 150 personas y entraron 200. Y luego yo después de la función me quedo y me abrazan, lloran, porque siento que ven en uno aquella Venezuela que ellos tuvieron que dejar. Claro, claro. Entonces uno se convierte en una especie de símbolo además mi stand-up se llama Nostalgia, hola, ¿qué tal? Porque son los 40 años míos en la televisión de bloopers o anécdotas que me han ocurrido a lo largo y ancho de todos esos 40 años. Yo comencé cuando la televisión era en blanco y negro y luego le rindo un homenaje a una de las empresas de televisión venezolanas más importantes para Venezuela y para Latinoamérica, como lo es RCTV. Radio Caracas Televisión, absolutamente. Franklin, me contabas que en Barcelona la función estuvo a beneficio de una fundación. Venda tu mano. Se llamaba 1 kilo de medicina para Venezuela. Y 1 kilo de medicina costaba 3 euros. Se lograron recaudar 800 kilos de medicina. Y la fundación ya las está distribuyendo en Venezuela. Obviamente lo puedo decir ahora porque ya se están distribuyendo. Claro, y de la manera como se hace es sigilosa, es con cuidado, es no hacer mucha alaraca allá en el país. Y les está llegando a los venezolanos en los rincones que tú no te puedes imaginar, en los pueblos donde tú no te puedes imaginar. Igualmente lo estamos haciendo acá en Colombia, en Bogotá. Colombia. Bogotá te presentas mañana. Mañana en el Centro Comercial Boulevard Niza, el Casino Hollywood, en un teatro que hay allí. Y lo estoy haciendo con la fundación para la cual yo tengo años trabajando, que se llama Hijos de Morán, de mi tierra, Lara, allá en el Tocuyo, en Barquisimeto. Igual tiene como fin recaudar para comprar igual medicamentos para... Comprar medicinas. Se compran medicina o se llevan. Si la gente mañana lleva medicina, pues esas medicinas con toda seguridad se van a distribuir. Lo digo con propiedad y lo digo con seriedad, porque sé el esfuerzo que se hace para que esas medicinas lleguen a Venezuela. Y no es fácil, créeme que no es fácil. No, lo sé, te creo porque lo sé, porque he estado con mucha gente que de alguna manera quiere aportar y son problemas realmente grandes. ¿Qué te trajiste de ese recorrido tuyo por Europa? Muchos deseos de regresar. Yo le preguntaba a muchos de esos venezolanos, sobre todo a los contemporáneos, más no así a la juventud que está haciendo estudios, grados que se están casando, que tienen hijos allá. Va a ser muy difícil que ellos puedan en un momento determinado regresar, pero mis contemporáneos, mucha gente más o menos de 45, 50 años, bueno, yo tengo un poco más, yo tengo 66, pero bueno, los contemporáneos de 40 para 60 tienen fe
en que van a regresar a Venezuela y la fe la ubican y la traducen en su interior en la reconstrucción de Venezuela. Por ejemplo, yo tengo ya muchos años viviendo en Estados Unidos. Tengo 18 años viviendo en Miami. Pero, Idania, te juro que yo no me he quitado el chip. No lo he sacado de mi mente y de mi corazón. No lo he puesto en ningún lado. Ese está conmigo. Y yo pienso en Venezuela 24 horas del día. No te lo creo. Te lo creo absolutamente. Yo tengo 10 años fuera y me pasa exactamente lo mismo que a ti. Franklin, además de Colombia, ¿vas a otros países en América Latina? Voy a ir, cuando llegue a Miami ahora la semana, voy a Portugal, a Porto, también para una asociación luso-venezolana en Porto, y de ahí voy a Inglaterra. Y ya ahí regreso a Miami, donde tengo una función en Weston, y luego, bueno, ya me voy de vacaciones con mi esposa Dulce, que te manda muchos saludos, y en el 7 de enero voy a estar en Montreal. Ahora, Franklin es un hombre muy activo en redes sociales, ¿ah? Si usted no lo sigue en Twitter, en Instagram, eres un hombre activo, militante además de la causa venezolana. Me decías anterior a comenzar la entrevista que tú pues nunca habías querido hacer política, pero la circunstancia a uno, y lo digo porque igual cuando escribo en redes sociales, ¿no? Pareciera que uno es un activista y no lo es, simplemente uno defiende la causa país. Yo defiendo mi país. Mi único deseo, Idania, es poder algún día regresar a Barquisimeto. Yo tengo 10 años que no veo a mi madre. Quiero darle un abrazo, quiero olerla, quiero oler mi patria, mi país, mi estado. Te voy a contar algo. No sé si en una entrevista anterior te lo dije, pero te lo voy a repetir ahora. En una oportunidad me llamó un actor cómico ya desaparecido, Joselo, ¿te acuerdas de él? Claro, claro. Me llamó y me citó a un restaurante en Las Mercedes para decirme, esa reunión era porque el presidente de aquel entonces, el venezolano que más daño le ha hecho a Venezuela, Hugo Chávez, quería una reunión conmigo en Miraflores, y la reunión estaba citada a las 2 de la madrugada en Miraflores. Yo le decía, pero... No, termina. ¿Por qué quieres esa cita? ¿Por qué quiere hablar conmigo? Vas a ser el nuevo ministro de la Cultura. Gracias a Dios, yo no acepté ir a Miraflores, yo no acepté el cargo de ministro, porque obviamente me asusté y no estaba preparado para eso. Yo, en este momento, cuando asumo responsabilidades por Venezuela, no porque sea un político profesional, sino porque soy un venezolano consciente de que hay que rescatar el país, y luego de rescatarlo hay que... ¿Me ibas a decir algo? No. Hay que depurarlo, y el país, cuando se rescate, cuando Venezuela sea libre y democrática y entre por el sendero de la democracia, nosotros tenemos que aportar un granito de arena para la reconstrucción del país. En ese estoy. Franklin, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Mañana Franklin está en Bogotá, así que usted puede acompañarle y contribuir además con esta recolección de medicina para venezolanos. Gracias por estar aquí como siempre. Gracias a ustedes por estar allí. Les espero mañana como siempre para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.